Hablamos hoy de un nuevo uso de subjuntivo y es aquel que nos dice que usamos el subjuntivo para hacer valoraciones. Como siempre, lo vemos de una forma práctica. Veamos, por ejemplo, una frase que dice: es interesante que me cuentes tu historia. En esta frase tenemos cuentes, que es la forma en subjuntivo, y usamos esta forma en subjuntivo porque en la primera parte de la frase veis que siempre son estas frases con una estructura similar, con una parte, un qué y una segunda parte donde usamos subjuntivo. Pues bien, en la primera parte nos dice es interesante. Y este es interesante es una fórmula que denota o que expresa una valoración. Son muy usuales en español las valoraciones con este tipo de estructura, es decir, con el verbo ser más un adjetivo o un nombre. Otros ejemplos son es aburrido, es una pena, es una alegría, que puestos en algunas frases nos darían un resultado como es aburrido que se duerman pronto, donde tenemos duerman, que es el verbo en subjuntivo. O por ejemplo, es una pena que no estés en la fiesta, donde tenemos estés, que es el verbo en subjuntivo. O por ejemplo, es una alegría que lleguen mañana, donde la forma lleguen es el verbo en subjuntivo y en todos los ejemplos usamos este verbo en subjuntivo porque la estructura de la primera parte de la frase nos habla de una valoración. También podemos hacer valoraciones en frases como está bien que digas la verdad, donde tenemos la forma de subjuntivo digas porque el está bien o está bien que nos hace una valoración. También son frecuentes en español estas estructuras para valorar construidas con el verbo estar más bien o mal. Está bien o está mal son valoraciones. Por ejemplo, está mal que no hagan su trabajo, donde usamos hagan, el subjuntivo del verbo hacer, porque la primera parte nos dice está mal y esto es una valoración. Para resumir, podemos decir que usamos el subjuntivo para hacer valoraciones siempre en frases con esta estructura, ¿verdad? Con una primera parte, un qué en medio y una segunda parte donde usaremos el verbo en subjuntivo. Y en el caso de las frases para valorar, son muy frecuentes en español. Por una parte, las que usan el verbo ser más un adjetivo o un nombre, y por otra parte, las que usan el verbo estar más bien o mal. Si recordamos, decíamos que es interesante que me cuentes tu historia o está bien que digas la verdad.